Iglesia, buenos días. Buenos días, bendiciones para todos. Qué bueno verlos una vez más por aquí. Estamos en este estudio nuevo que es segunda semana. Dice el título principal, lidiar con la tentación. Y bueno, si podemos estar de acuerdo, yo creo que en algo es que estamos en un mundo de tentación. Y tal vez podemos pensar, hermano, no sé si en realidad eso sea cierto. Yo soy cristiano desde hace mucho tiempo. Y no sé a qué se refiere en eso de lidiar con la tentación. Bueno, algunos lidian en aspectos tan sencillos como tomar algo que no es nuestro, una botellita de agua. Que dicen que a nadie se le niega. Pero si no es nuestro, no es nuestro. Punto. Algo tan sencillo como decir una mentira piadosa. No deja de ser mentira. ¿Verdad? Como decirle, dile al vecino que no estoy. Es una mentira, no deja de ser una mentira. Algo tan como irnos de lo tan sencillo a como irnos hasta el otro extremo. La tentación a la pornografía, al adulterio, a la fornicación, al asesinato, etc. Vivimos en un mundo de tentación, donde estamos expuestos a la tentación día con día. La pregunta es cómo lidiamos con eso. La pregunta es cómo estamos enfrentando esas situaciones de tentación. La semana pasada estuvimos viendo la fuente de la tentación, ¿verdad? Que a veces pensamos que Dios nos pone tentación. A veces culpamos a Satanás por la tentación. Sí, bueno, sí, el día de hoy vamos a ver que ciertamente Satanás es el tentador. Pero simplemente nos pone lo que ya conoce que nosotros queremos. Simplemente nos pone enfrente lo que nosotros deseamos. En nuestro propio pensamiento, en nuestro propio deseo carnal. Así de que esta mañana, la tentación de gratificarme a mí mismo, ahí tiene el título. La tentación de gratificarme a mí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Somos tentados a satisfacernos a nosotros mismos, en el aspecto que sea. Y eso es lo que vamos a ver, cómo somos tentados a satisfacernos, a gratificarnos a nosotros mismos. Porque a veces pensamos que no lo merecemos, porque a veces pensamos que, híjole, en realidad yo he trabajado duro y yo creo que yo me merezco esto. En realidad yo me he esforzado toda la vida, yo creo que yo me merezco esto otro. Sin pensar cuál es la voluntad de Dios. Sin pensar si en realidad eso es algo que Dios quiere para nosotros. Sin pensar si en realidad eso es algo que Dios ha planeado para nuestra vida. ¿O no? Así de que ese es el tema de esta mañana. Vamos a estar en el libro de Mateo capítulo 4, en el libro de Deuteronomio capítulo 8. Y ahí vamos a desarrollar este tema de la tentación de gratificarme a mí mismo. Así que con esto en mente, hermanos, vamos en oración. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias en este nuevo día que tú nos has permitido el despertar, que nos has permitido, Padre, estar aquí esta mañana para seguir buscando de ti. Que ciertamente sí, tal vez hubo esa tentación esta mañana de no estar aquí, de no venir y buscar de ti a través de tu palabra, a través de la alabanza, a través de venir y adorar y glorificar tu nombre. Ciertamente, tal vez algunos lidiamos con esa tentación.
Ciertamente somos tentados porque la realidad es que la tentación es simplemente una herramienta que Satanás usa para apartarnos de tu voluntad, apartarnos del plan que tú tienes. Bendito Dios, te damos las gracias porque nos has permitido estar aquí, porque nos has dado así como dice tu palabra, el querer como el hacer. Nos has permitido, nos has guardado, nos has protegido hasta este día. Bendito Dios, te damos las gracias y te pedimos que al seguir avanzando en este tema de la tentación, Padre, que tú nos hables, que ciertamente estés tú tocando corazones, Padre, que estés cambiando pensamientos, que simplemente estemos dispuestos a entender y no tan solo entender, sino a obedecer la verdad. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos en esta mañana, pidiéndote que seas tú el que nos guíe, el que nos oriente, que seas tú el que clarifique cualquier duda en nuestra mente, en nuestro corazón, que ciertamente nos tomemos de tu mano, Padre, para enfrentar esa tentación, cualquiera que sea, Padre. Tú la conoces, porque dice tu palabra que tú conoces nuestros pensamientos, que tú conoces nuestras palabras antes de que salgan de nuestra boca. Bendito Dios, ayúdanos a simplemente confiar en tu plan, confiar en tu voluntad, confiar en lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre, y así descansar simplemente en ti. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos en esta mañana, te pedimos que seas tú el que nos hable y que nos guíe a través de este estudio, y todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. La tentación de gratificarme a mí mismo. ¿Cuántos hemos sentido esa tentación, hermano y hermana? De en realidad satisfacer nuestros deseos. Porque eso es gratificarse, es satisfacerse. Lo que he deseado, lo que quiero, lo que anhelo. Y no tiene que ser algo tan malo. No tiene que ser algo tan, dijeran por ahí, tan pecaminoso. La realidad es que el ser humano por naturaleza siempre quiere algo más. Siempre quiere una vida mejor. Dependiendo de nuestro pensamiento. Para mí es una vida mejor, es tener más, es tener otro carro nuevo, es tener una casa mejor. Para mí el tener una vida mejor es tener una buena posición económica, tener una posición social, etc. Para mucha gente esa es una vida mejor. Pero ¿qué es lo que la palabra nos dice de una vida mejor? ¿Quiénes son los que tienen una vida mejor? Los que han aceptado a Jesucristo. Los que viven en obediencia. Los que viven de acuerdo al plan de Dios. Ahora, puede ser que esa casa mejor y ese carro mejor sea parte de ese proceso. Mientras estamos en obediencia a Dios. Mientras estamos en obediencia a Dios. Así que la realidad es que sí, como seres humanos estamos tentados a gratificarnos a nosotros mismos, a recompensarnos a nosotros mismos por el esfuerzo que hemos hecho, por lo que hemos vivido y hemos sufrido, tal vez. Entonces la pregunta es, ¿cómo somos tentados a satisfacer nuestros deseos en lugar de esperar en Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos querido ayudar a Dios en nuestro proceso? ¿Cuántos de nosotros hemos querido echarle una manita a Dios, así como lo hizo Sara? Echarle una manita a Dios. Oye, Dios me prometió una descendencia, le prometió a Abraham una descendencia incontable, pero
ya estoy en una edad muy avanzada, nunca he tenido familia, etcétera, etcétera. Déjame ayudarle un poquito. Deja darle mi concubina a mi esposo, para que esa descendencia empiece a crecer. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era una descendencia de Abraham y de Sara. Pero a veces somos tentados a querer ayudar a Dios en el proceso. ¿Por qué? Porque somos impacientes. Porque no confiamos, porque pensamos que lo que Dios ha prometido está tardando mucho. Y queremos hacer nuestra parte. Y somos tentados a satisfacer nuestros propios deseos. Miren lo que el escritor nos dice. Dice, hoy muchos piensan que estamos indefensos ante la tentación y que podemos caer en ella sin tener problema alguno. Creen que es natural y que no podemos evitarlo. ¿Qué creen ustedes de eso? ¿En realidad será algo inevitable que caigamos en tentación? En realidad es algo que ya nos acostumbramos a que, ok, ya caí una vez, ok, oh, ya caí otra vez, bueno, esto ya es normal. No hay manera de evitarlo. ¿Será que eso es cierto? Vivimos en un mundo materialista que busca la gratificación instantánea. Queremos que los resultados sean instantáneos. Que lo que yo deseo y lo que yo quiero suceda ya. ¿Ustedes conocen el proceso de la agricultura? Hoy planto y mañana recojo. No, no es así. No es así. Tenemos que tener paciencia. Pensamos que nuestras ideas son mejores que las de Dios y que algunas tentaciones no tienen consecuencia. Qué mal estamos. Asumimos que cuando intentamos gratificarnos a nosotros mismos sin esperar lo que Dios provee, sacamos mayor provecho de la vida. En este estudio bíblico veremos cómo la provisión de Dios siempre es mejor de lo que imaginamos y obtenemos para nosotros. La bendición de Dios. Oiga, hermano, sí, pero es que yo estoy un poquito ahí no muy conforme con lo que usted está diciendo, hermano. Porque yo he trabajado toda mi vida y me he esforzado. Y lo que tengo es gracias a mi esfuerzo. ¿Cuántos dicen amén a eso? No, ¿verdad? No, no es así. Uno lo piensa así. Porque si la voluntad de Dios fuera que usted no pudiera trabajar, no importa cuánto esfuerzo usted haría, tal vez estaría postrado en una cama. Si esa fuera la voluntad de Dios. Pero Dios nos ha dado fuerzas, Dios nos ha permitido esforzarnos para que usted sea bendecido. Pero esa bendición es con un propósito. No es simplemente para que usted tenga más y más y más. No es simplemente para que la polilla se acabe lo que usted hizo algún día. Es con un propósito. Aquí este estudio nos invita a considerar con cuidado cómo Jesús enfrentó la tentación en el desierto y lo que Moisés hizo para preparar el pueblo de Israel antes de entrar a Canaán, la tierra prometida. ¿Cómo has reaccionado ante la tentación de los desiertos de tu vida?
¿Cómo has reaccionado ante esas situaciones tan difíciles donde en realidad te sientes en un desierto? ¿Cómo has reaccionado a eso? ¿Puedes justificar tu desobediencia debido a la situación en que te encuentras? ¿Será que a veces podemos justificar lo que hacemos porque hemos entrado en desesperación y pensamos, pues es que como quiera Dios quiere algo bueno para mí? Yo creo que esto lo puedo justificar de alguna manera. Esto que he hecho, aunque yo entiendo que no está muy bien, pero yo creo que puedo justificar. A veces pensamos que podemos justificar lo que hemos hecho por la situación en la que nos encontrábamos. ¿Bendices a Dios en los momentos de abundancia? ¿O ésta te aleja de Él? ¿Cómo es eso? Y cuando hablo yo de esto me viene otra vez el recuerdo de lo que el hermano Nemesio una vez nos contó. De aquel que le pedía un carrito a Dios. Aquel que le pedía un carro a Dios. Y ese hombre estaba en la iglesia todo el tiempo, era el primero y era el último que se iba. Y todo el tiempo estaba ahí. Y le pedía a Dios un carrito. Y Dios se lo dio un día. Y de repente, ¿dónde está el hermano? No, pues este domingo no vino. No, pues entre semanas, no, tampoco pudo. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Por qué no ha venido? Es que tengo que arreglar mi carro. Es que tengo que lavarlo. Es que tengo que mantenerlo. Entonces la pregunta es de conciencia. ¿Bendices a Dios en los momentos de abundancia o la abundancia te está alejando de Él? Considera el ejemplo de Israel al andar por el desierto durante 40 largos años. Vamos a considerar eso esta mañana. El caminar del pueblo de Israel por 40 años en el desierto. Y por eso es que vamos a estar en el libro de Deuteronomio capítulo 8. Así que, hermanos, esta es la tentación de gratificarnos a nosotros mismos. Ese es el tema de hoy, de esta mañana. Quiero invitar a alguien que vaya al libro de Mateo capítulo 4, verso 1 al 4, si le da lectura, por favor. Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Alguno de ustedes ha estado en el desierto? ¿Sí? Literalmente. Algunos hemos pasado por otros desiertos sin estar en el desierto. Pero esa es la realidad de la vida. La pregunta no es si sucederá, la pregunta es cuándo sucederá. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Este pasaje simplemente nos describe cómo Jesús, al principio de su ministerio y después de ser bautizado en el río Jordán, es llevado al desierto. ¿Por quién? Por el Espíritu. Por el Espíritu. ¿Para qué fue llevado al desierto? Por el Espíritu. Para ser tentado por Satanás. Oiga, hermano, ¿será que Dios quería eso? ¿Será que Dios permitió eso? Sí, Dios lo permitió.
es lo que en realidad tenemos que entender nosotros a veces, la diferencia entre una tentación y una prueba. ¿Verdad? A veces, la mayoría de veces somos tentados por nuestros propios deseos. Y algunas veces vamos a ser tentados porque vamos a tener que pasar una prueba que Dios quiere que pasemos. Esa es la diferencia que tenemos que entender entre una tentación y una prueba. Aquí dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dios mismo lo lleva al desierto. Cuando Jesucristo en un cuerpo humano en este mundo, en el comienzo de su ministerio, después de ser bautizado, lo lleva para probarlo. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches. ¿Quién aquí ha tenido un ayuno de 40 días, hermano? Recuerda lo que sucede cuando aquellos discípulos los llamaron a que sacaran un demonio y que no pudieron. Y que aquel hombre viene delante de Jesucristo y dice, ayúdame porque tus discípulos no pudieron. Y dice, es que hay cosas que solamente dice con oración y ayuno. Solamente hay cosas que en esa preparación, en ese vivir delante de la presencia de Dios es que pueden suceder. Solamente. Hay cosas que no simplemente y sencillamente porque tú digas ser cristiano van a suceder. Tienes que experimentar el vivir bajo la presencia de Dios, así como lo estaba haciendo aquí Jesucristo por 40 días y 40 noches. Que había sido llevado por el mismo Espíritu de Dios al desierto para ser tentado por el diablo. Y entonces entra en esos 40 días y 40 noches de preparación, de estar bajo la presencia de Dios, de estar en esa relación íntima con Dios, con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Vencer la tentación. Vencer la tentación porque en esos 40 días y 40 noches dice que después de pasar esos 40 días, 40 noches, dice, tuvo hambre. Oiga, hermano, pues eso es natural. Después de 40 días sin comer, es natural que haya tenido hambre. No. Simplemente nos hace esa referencia para hacernos saber que Jesucristo estaba viviendo en un cuerpo humano. Y que como ser humano tuvo hambre. Pero que en aquellos 40 días y 40 noches bajo la presencia de Dios, Dios suplió todo para que Él estuviera en esa preparación. Aquí lo que vale la pena destacar es que Jesucristo fue llevado por el mismo Espíritu al desierto. ¿Recuerdan la historia que el pastor nos está desarrollando de Job? Ese estudio de cada miércoles. Que Dios permite ciertas cosas de nuestra vida con un propósito, con un plan. Aquí estaba permitiendo que Jesucristo pasara por ese desierto. Aquí estaba permitiendo que Jesucristo fuera tentado por Satanás. Con un propósito. Y Jesucristo entra en este ayuno de 40 días y 40 noches y después dice que tuvo hambre. Jesucristo entra en un periodo de prueba. Por eso mi pregunta es, hermano, ¿quién literalmente ha estado en el desierto? Porque a lo mejor nos puede contar algo. Yo personalmente no he estado. El desierto es que
algo que inesperado, algo que tal vez no nos imagináramos. Vienen cosas de repente a nuestra vida que no nos imaginamos viviendo en ese desierto. Y eso es literalmente estando en un desierto físico. Pero ¿cuántos hemos atravesado otro desierto? Otro desierto tal vez como el que Job atravesó. Donde todos se han ido. Donde no hay nadie. Donde estamos solos. Donde no sabemos lo que vamos a enfrentar. Jesucristo estaba ahí. Física y mentalmente. En un desierto. Porque estaba solo. Y después de que tuvo hambre, vino el tentador. El tentador siempre va a venir cuando estamos más vulnerables a algo. El tentador siempre va a venir cuando estamos en desesperación, en momentos de angustia. El tentador va a estar ahí porque sabe que estamos frágiles en ese momento. ¿Por qué? Porque Jesucristo tuvo hambre. Humanamente estaba en una situación tal vez de desesperación. Humanamente estaba en un momento de fragilidad. Y es donde se le presenta el tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ese es el momento de la tentación. Ese es el momento de si tú en realidad eres el hijo de Dios, si tú en realidad tienes el poder de hacer esto, muéstramelo. ¿Cuántos estamos en un lugar de poder? ¿Cuántos estamos en un lugar de posición y han venido situaciones donde Dios nos va a probar? Porque Dios quiere probar de repente nuestra integridad. Porque Dios quiere probar si en realidad somos quien decimos ser. Aquí Jesucristo en el desierto demuestra que podemos prepararnos para las pruebas y resistirlas. Esos 40 días de ayuno y oraciones, 40 días y 40 noches, no eran simplemente por estar solo en el desierto. No era porque él quería apartarse del mundo, de la gente, porque ese era el principio de su ministerio, pero era un momento de preparación para lo que venía. Era un momento de preparación para resistir las pruebas y resistir la tentación. Aquí el mensaje es claro, ya sea que en la cima de un monte, en el desierto o donde quiera que vayamos, Dios está con nosotros y debemos de prepararnos para combatir la tentación. Ese es el mensaje a través de estos versículos. Es el mensaje que Jesucristo nos da. Y vino el tentador. El tentador va a llegar, hermano y hermana, cuando estamos vulnerables. Cuando estamos en esos momentos de deseo carnal. Cuando el tentador ya conoce nuestros deseos y sabe lo que queremos y sabe lo que anhelamos. Pero vemos aquí la respuesta de Jesucristo. Él respondió y dijo, escrito está. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos en el momento que viene la tentación. ¿Qué es lo que está escrito? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Porque va a venir alguien, va a venir el tentador y nos va a decir, haz esto. Tú te lo mereces. Haz lo otro.
¿Tú te lo has ganado? Bueno, el tentador va a venir por medio de muchas personas. El tentador va a venir por medio de su trabajador. El tentador va a venir por medio de su esposo, de su esposa. El tentador va a venir por medio de sus hijos. El tentador puede presentarse de una manera tan sutil, donde a veces vamos a caer en la situación. Donde a veces vamos a decir, esta persona me quiere, no me va a venir a decir algo que me va a hacer mal. El tentador va a llegar. El tentador simplemente quiere apartarnos del plan de Dios. El tentador simplemente quiere desviarnos del camino que Dios ya ha trazado para cada uno de nosotros. Tengamos cuidado con esto. Tengamos cuidado. Jesús nos dio un ejemplo maravilloso al rehusar obedecer al maligno. Con toda claridad, dice, le recordó lo que estaba escrito. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y no tan solo que estaba escrito, porque Jesucristo lo acababa de experimentar por 40 días y 40 noches. Acababa de estar ahí en la presencia de Dios. Y ahora viene el tentador a querer engañar, a querer decir, bueno, si tú tienes el poder, muéstramelo. Muéstrame. Van a haber personas que le van a pedir que usted muestre lo que puede hacer. Y a veces estamos tentados a hacerlo. Porque no queremos dañar nuestro orgullo. Porque no queremos ser menos. Porque no queremos que nos subajen. Y a veces vamos a caer en esa tentación. Cuando te sientas tentado a hacer algo indebido, recuerda la palabra de Dios. Y ahí encontrarás con claridad si es algo que viene de Dios o es algo que no le agrada a Dios. Porque Jesucristo dice, porque escrito está. Tal vez aquello que tú estás tentado a hacer no le agrade a Dios. Si hay alguna duda, siempre la palabra de Dios nos va a clarificar, porque escrito está. Porque allí no hay duda, no hay variación. Lo que está escrito en la palabra de Dios es lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. Escrito está. Si a Dios no le gusta que digamos mentiras. Si a Dios no le gusta que tomemos lo que no es nuestro. Si a Dios no le gusta que ofendamos. Si a Dios no le gusta que no perdonemos. Si a Dios, ¿qué es lo que la palabra te dice? ¿Qué es lo que la palabra te sigue diciendo? Para eso tenemos que leer la palabra. Para eso tenemos que buscar de Dios a través de la palabra. Para eso tenemos que tener conocimiento de la palabra, para que entonces cuando venga el tentador no seamos engañados. Pensando que nos merecemos algo. Pensando que nos hemos ganado algo, pensando que no habrá consecuencia si lo hacemos. Tenemos que entender que el objetivo de Satanás siempre será desviarnos de los propósitos divinos de Dios. Siempre. Por más mínima que aquella cosa parezca. Siempre el propósito será desviarnos poco a poquito. Poco a poquito. 3 cosas que tenemos que entender en este pasaje. Primera es que no estamos exentos de enfrentar las tentaciones. Todos enfrentamos tentaciones de algún tipo.
A veces estas llegan a nuestra vida, otras veces nosotros las buscamos. El problema surge cuando respondemos a estas tratando de satisfacerlas a nuestra manera, en lugar de buscar y recibir la provisión de Dios. El problema es cuando nosotros queremos darle esa manita a Dios. Decir, yo le voy a ayudar, porque esto es lo que Dios ha prometido, pero como que se está tardando un poquito. Deja ayudarle. Ahí es donde empieza el problema. Segundo, podemos prepararnos para enfrentar la tentación. Vemos que ese proceso de que Jesucristo haya sido llevado al desierto y pasar 40 días y 40 noches no era nada más por gusto. Era un momento de preparación para lo que venía. Dios está con nosotros y debemos de estar listos para combatir al enemigo de nuestras almas y cualquier deseo que no agrade a Dios. Y 3, Dios suple para nuestras necesidades. Cuando confiamos en Dios, descubrimos que su provisión es mucho mejor que la nuestra. Cuando en realidad nosotros confiamos y dependemos de Dios, vamos a entender que la provisión de Dios en cualquier momento de nuestra vida va a ser mucho mejor de lo que nosotros podamos hacer, de lo que nosotros podamos esforzarnos. La provisión de Dios siempre es mejor. Quiero invitar a alguien que vaya a Deuteronomio, capítulo 8, verso 2 al 5, por favor. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en esos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castigue. Amén. ¿Y qué nos dice? Y dice, y te acordarás. Y te acordarás. ¿De qué nos acordamos, hermano y hermana, en este tiempo? ¿Usted puede recordar si ha pasado por un desierto en su vida? ¿O 2? ¿O 3? ¿Cómo luce ese desierto? ¿Qué le trajo ese desierto? Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto. ¿Usted cree que el pueblo de Dios se acordaba de lo que vivieron en esos 40 años? ¿Ustedes creen que en realidad ellos se acordaban de toda la queja que tuvieron? Que de todo se quejaban. Pero mira lo que dice la palabra, dice, donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, ¿para qué? Para afligirte. Para afligirte. Para probarte. Para saber lo que había en tu corazón. 40 años donde el pueblo de Dios tuvo que andar en ese desierto de aquí para allá, de allá para acá. Dice la palabra que era para qué, para afligirlo. La aflicción es un método de prueba para conocer el corazón de alguien. En la aflicción, en realidad, usted va a conocer el corazón de una persona.
En esos momentos de dificultad, de desánimo, en esos momentos de dolor, en realidad usted puede conocer el corazón de alguien. Y eso es lo que Dios estaba haciendo aquí, en ese peregrinaje de 40 años. Simplemente estaba probando a su pueblo, simplemente quería conocer su corazón a fondo. Un periodo de tiempo largo para algunos de nosotros. ¿Quién le gustaría vivir 40 años de aflicción? Pero la palabra de Dios nos dice que ese era la situación que el pueblo de Dios estaba viviendo en aflicción, pero con un propósito. Un propósito de prueba y un propósito de conocer su corazón a fondo. Y continúa diciendo, si habías de guardar o no sus mandamientos. Aparte que era un periodo de prueba, un periodo de aflicción, un periodo de conocer el corazón de su pueblo, era también para saber si iban o no a guardar sus mandamientos, a los que en un momento todo mundo acordó, sí, nosotros cumpliremos con ellos. Y fueron 40 años, hermano, en el desierto. La aflicción es un método de prueba para conocer el corazón de alguien. Para en realidad conocer qué es lo que hay en el fondo de tu corazón. Aquí Moisés está haciendo está en un momento de descanso, está deteniendo al pueblo para hacerles saber esto. También nosotros estamos llamados a detenernos para considerar nuestra historia, para recordar nuestros desiertos, para recordar nuestros momentos de aflicción, para recordar nuestros momentos de prueba, para recordar cómo ha respondido nuestro corazón, para recordar si en realidad hemos sido obedientes a lo que Dios nos ha mandado. Estos desiertos pueden ser una gran escuela para nuestra vida y para la vida de alguien más. Si usted en realidad puede recordar ese desierto que ha pasado, tiene que ser de beneficio para alguien. Para alguien. Así de que tenemos que detenernos a recordar, sí, aquellos momentos que a lo mejor no queremos recordar. A recordar aquellos momentos de angustia y dolor, sí, ¿por qué no? Porque Dios quiere usar esos momentos para beneficio de alguien más. A veces los desiertos son los lugares por donde pasamos, dice, por caminos difíciles. Reconocemos que las cosas de este mundo no nos satisfacen por completo. A veces los desiertos son los lugares en los que Dios prueba si creemos en sus promesas. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? Conocían la promesa de Dios. La promesa es llegar a la tierra prometida. La promesa es llegar a ese lugar donde fluye leche y miel, donde todo está en abundancia. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel en 40 años? Querían pan, querían agua, querían carne, querían regresarse de donde habían venido, porque no querían caminar en ese desierto, porque no querían atravesar lo que estaban pasando.
y Dios les trae un alimento que ni siquiera conocían. El maná. Dice verso 3, dice, y te afligió y te hizo tener hambre. Y te afligió y te hizo tener hambre, pero también te sustentó. Porque Dios, al ir conociendo nuestro corazón, Él sigue cumpliendo su promesa. Él sigue siendo fiel en lo que prometió. Dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces estamos en un desierto y estamos en realidad confiando en la promesa de Dios. O estamos quejándonos todo el tiempo de todo lo que nos pasa y todo lo que viene. ¿Por qué viene la queja? Porque en realidad no estamos confiando. Porque en realidad queremos que las cosas sucedan más rápido de lo que parecen que va a suceder. Entonces la pregunta es si en realidad en nuestro desierto seguimos confiando en lo que Dios ha prometido. La promesa era llegar a la tierra prometida, a la tierra de bendición, a la tierra donde todo es en abundancia. Donde en el camino Dios seguía proveyendo. Dice verso 4, dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Dios sigue proveyendo en medio de tu queja. Dios sigue proveyendo en medio de tu aflicción. Dios sigue cumpliendo su promesa. Verso 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios, te castiga. ¿Cómo castiga usted a su hijo, hermano? ¿Lo disciplina? ¿O no le hace saber que las cosas que a veces hacemos tienen consecuencias? ¿Cómo estamos disciplinando? ¿Cómo estamos corrigiendo? ¿Cómo estamos castigando? Porque Dios lo hace. Dios disciplina. Dios corrige. Dios nos hace saber que las cosas que hemos hecho tienen consecuencias. Y ese es un llamamiento a que nosotros como padres hagamos nuestro trabajo. Pero nosotros como creyentes a veces apreciamos más las bendiciones que al dador de las bendiciones. A veces lo único que pedimos es seguir recibiendo. Y es por eso que la pregunta hace rato es que cuando estamos en abundancia, ¿eso nos acerca o nos aleja del que nos dio la abundancia? A veces estamos pidiéndole un trabajo a Dios que nos diga, Dios, dame un trabajo que en realidad sea de bendición para mi vida. Eso no significa que usted pase 20 horas al día en el trabajo. Porque eso no es bendición. No, hermano, pero es que me dieron un trabajo que si yo trabajo overtime me van a pagar a $40 la hora. Eso no es la bendición. Si usted se está apartando de Dios, eso no es bendición. Tenemos que buscar un equilibrio en nuestra vida donde sí tenemos que trabajar porque tenemos necesidad.
Pero tenemos que también darle el primer lugar a Dios en nuestra vida. Y si darle 5 minutos de nuestra vida al día a Dios es el primer lugar, algo está mal. Algo está mal. Quiero invitar a alguien que vaya a los siguientes versículos para terminar. Versos 6 al 10 de Deuteronomio 8. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la tierra buena, tierra de arroyos, de agua, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y ganado, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Amén. Aquí Moisés continúa hablándole al pueblo de Dios. Y dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Ese simplemente Moisés está recordándole al pueblo de Dios lo que ellos habían acordado en un momento de su vida en el monte Sinaí. El pacto que hicieron con Dios. Y aquí Moisés está recordando, dice, guardaréis pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. En otras palabras dice, guardaréis los mandamientos de Dios de acuerdo a la voluntad de Dios. No de acuerdo a lo que tú quieres, no de acuerdo a lo que tú piensas, no de acuerdo a lo que tú crees. De acuerdo al camino de Dios, de acuerdo a lo que Él ya estableció. Así, dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, en la que Él prometió, en la que Él ha mantenido su fidelidad, en la que Él sigue manteniendo su fidelidad porque Él hizo la promesa. Él te introducirá. Porque Jehová tu Dios te introduce, dice, en la buena tierra. Esa tierra, dice, de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados. Tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Hermanos y hermanas, ¿quién come aquí con escasez? ¿Quién come aquí con escasez? Si somos sinceros y no importa cuántos desiertos usted haya atravesado, usted alguna vez le ha faltado el pan de cada día. Dios ha cumplido la promesa, va a cumplir la promesa de llevarlos a esa tierra prometida, donde no habrá escasez, donde comerán el pan sin escasez. Dios está cumpliendo su promesa. ¿Qué es lo que falta entonces? Estamos cumpliendo nuestra promesa. Estamos cumpliendo nuestra parte del trato. Estamos cumpliendo nuestra parte de aquel pacto que se hizo. Porque Dios está cumpliendo. Porque Dios nos está llevando. Sí, en ese proceso Él lo que quería era conocer el corazón de su pueblo. A través de la aflicción, sí. Pero Él sigue cumpliendo su promesa. Dice, y no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro
y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás. Pero esto no se trata nada más de seguir comiendo y de seguir saciándonos. Esto no se trata esa no fue parte del pacto. Nada más de comer y saciarnos. ¿Cuál era parte del pacto también? Y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¿Qué es bendecir, hermano y hermana? ¿Qué es bendecir? Porque yo creo que ese es el meollo del asunto aquí. ¿Cómo usted bendice a Dios en su diario vivir? Obediencia, amén. ¿Algo más? Gratitud, amén. ¿Algo más? Dice, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Y bendecirás a Jehová tu Dios porque Él sigue siendo fiel y Él ha cumplido su promesa al pie de la letra. ¿Cómo lo vas a bendecir? Es la pregunta. Bendecir, yo buscaba esa palabra. ¿Qué significa bendecir? Porque uno bendice a todo mundo. Que Dios lo bendiga. Que le vaya bien. Que siga recibiendo la bendición de Dios. La expresión bendecirás, dice, viene de la raíz en hebreo barak, que significa arrodillarse. En otras palabras, tú vendrás delante de Dios en humildad, seguirás ahí en su presencia en humildad. Dice, y bendecirás a Jehová tu Dios. Bendecir también significa consagrarse para Dios. ¿Estamos siendo consagrados para Dios, hermano y hermana? ¿O las tentaciones de la vida nos siguen arrastrando por aquí y por allá? ¿O seguimos pensando que todas esas tentaciones no traerán una consecuencia en nuestra vida? ¿Dónde estamos esta mañana? ¿Estamos consagrados para Dios? ¿Estamos bendiciendo a Dios? Porque Él sigue cumpliendo su promesa. Porque Él sigue siendo fiel a cada promesa que ha hecho. Hoy muchos creyentes, y oiga lo que dice, muchos creyentes, ignoran la bondad de Dios en sus vidas. No cuentan sus bendiciones y desprecian todo lo que Dios les ha dado. No sacan el provecho de lo que tienen para bendecir a Dios. Más bien, creen que lo que tienen se lo deben a ellos mismos. Y estos son muchos creyentes, hermanos, no gente incrédula. Muchos creyentes creen que son merecedores de lo que tienen, que todo lo que han hecho en su vida se lo han ganado a pulso. Y lo quieren para sí mismos. No lo quieren para bendecir a Dios. Todo lo que Dios nos ha dado como bendición es para bendecir a Dios. Es para consagrarlo para Dios. Es para bendecir a otros porque así bendecimos a Dios. Entonces, ¿por qué a veces caemos en la tentación de gratificarnos a nosotros en vez de esperar en Dios? ¿Por qué a veces seguimos cayendo en esa tentación de querer satisfacer nuestros propios deseos de la manera que nosotros queremos, en lugar de esperar y confiar en lo que Dios tiene para nuestra vida? ¿Por qué? Como hemos visto, debemos de confiar en Dios, en lo que Él provee para nuestras necesidades y deseos. Él nos creó y Él nos conoce. Por esa razón, debemos de confiar en su provisión para nuestras luchas, necesidades y placeres.
Nuestra naturaleza pecaminosa a veces nos anima a tratar de satisfacer esos deseos y necesidades a nuestra manera. Cuando lo hacemos así, rápidamente descubrimos que no era lo mejor para nosotros. No estamos solos ni desprovistos. Dios nos ayuda en nuestras necesidades y nos da una salida para vencer la tentación. Jesús tuvo que lidiar con la tentación y nos dejó un ejemplo a seguir. Cuando Israel peregrinó por el desierto, también experimentó la provisión sobrenatural de Dios en momentos difíciles. Tus desiertos son una maravillosa oportunidad para confiar en Dios y su palabra. Podemos experimentar su bondad si tenemos la actitud correcta. Podemos experimentar su bondad si tenemos la actitud correcta, que es confiar en Dios, confiar en lo que Él hará, confiar en lo que Él sigue haciendo. Y hermanos, los voy a dejar con este pasaje de Salmo 37, verso 25 a 28. Dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Mas la descendencia de los impíos será destruida. Que Dios me los bendiga.